Hola, sean ustedes bienvenidos a mi canal nuevamente. Estamos hablando de remates judiciales. Recuerden, yo soy Andrés Rivera, abogado, y hoy vamos a hablar de cuáles son los gastos que debemos incurrir en una diligencia de remate adicionales, obviamente, al valor que ofertamos. ¿Cuáles son esos gastos que se generan? Así que, por favor, antes de continuar el video, suscríbase a mi canal, denle clic a la campanita para que te llegue la notificación cada vez que yo suba un video. Bienvenidos. Las diligencias de remate es un modelo de negocio, o los remates judiciales mejor, es un modelo de negocio bastante llamativo, bastante lucrativo, deja muy buena ganancia porque hay casos en donde se rematan bienes raíces o vehículos hasta por debajo del 50% de su valor comercial. No obstante, es importante tener en cuenta que se debe hacer un presupuesto, porque no solamente es el valor que ofertamos nosotros el que de una u otra manera tenemos que tener en disponibilidad o en caja en relación a este modelo de negocio, sino que hay otros valores adicionales que también se deben tener en cuenta, y que si no los tenemos presupuestados, pues nos podemos quedar cortos en un negocio de estos y podemos inclusive sufrir sanciones por parte del señor juez en el evento de no poder cumplir con el pago total de la oferta. Como ustedes ya lo saben, debemos ofertar la oferta mínima viable del 70% del valor del avalúo en tratándose de bienes raíces, de inmuebles, locales comerciales, apartamentos, casas, lotes de terreno, fincas, o en tratándose de vehículos, muebles y vehículos o bienes muebles y enseres, motocicletas, carros, o bienes que se hayan embargado o secuestrado de un inmueble, por ejemplo. Es importante tener en cuenta que adicional al valor de la oferta, adicional a la suma de dinero que nosotros postulamos como oferta, se vienen unos gastos o se viene una inversión de unos dineros. El primero de ellos, el 5% del valor del remate. ¿Por concepto de qué? Por concepto de un impuesto que la norma establece. Un impuesto del 5% del valor del remate. Y es del valor, no del avalúo que aparece dentro del proceso, no, sino del valor que ofertó la persona que ganó el remate, ¿sí? Que ofertó la persona que ganó el remate. Entonces, por ejemplo, si estamos rematando una casa y la persona ofertó 80 millones de pesos y fue la oferta ganadora porque fue la que más alto hizo la postulación, pues el 5% se le va a cobrar sobre esos 80 millones de pesos que ofertó, Entonces eso hay que tenerlo claro para efectos de no entrar en confusiones. Y ese 5% es por concepto de un impuesto. Ese impuesto va para el gobierno. Otro valor adicional que hay que tener en cuenta son los gastos de notariado y de registro en tratándose de bienes inmuebles. Si yo remato una casa, pues lo que se debe protocolizar es el auto aprobatorio del remate, y ese auto aprobatorio es el que se lleva a notaría y se protocoliza, ¿sí? Se protocoliza mediante una escritura pública, y esa escritura pública es la que se registra. Son dos pasos, ojo, para efectos de que la propiedad se perfeccione en materia de inmuebles. Son dos pasos los que hay que agotar, en notariado y en registro. Entonces eso tiene un costo, eso tiene un valor que debemos asumirlo nosotros como rematantes, que en promedio es entre el 1.5 y pensaría yo que el 1.8 o 2% del valor del remate, del valor que se ofertó, en este caso el ejemplo de 80 millones de pesos. Son tarifas que se establecen tanto en las notarías como en las oficinas de registro, y esos valores los debemos asumir nosotros si somos los rematantes dentro de un proceso judicial, dentro de una diligencia de remate. Entonces el 5% por concepto de impuesto y el 1.5 o al 2% máximo sobre el valor ofertado en la diligencia de remate por concepto de protocolo en notaría y registro en la oficina de registro de instrumentos públicos correspondiente donde esté registrado el inmueble. Ese es otro valor que hay que tener en cuenta.
Otro valor que hay que tener en cuenta son los valores que hay que invertir, pero antes de avanzar, resaltar en materia de vehículos, carros o motocicletas, hay que invertir también el valor del traspaso, eso es un 1% aproximadamente en la Secretaría de Tránsito correspondiente, en donde se debe registrar el traspaso para que ya deje de estar a nombre del anterior propietario, del propietario al cual le remataron el vehículo, y pase a nombre de la persona que remata, que se ganó el remate. Ahora, hay otros gastos adicionales en materia, por ejemplo, de inmuebles, que ese es nuestro tema, nuestra especialidad es las mejoras que hay que hacerle al inmueble. Las mejoras, resulta que en las diligencias de remate pues no todo es color de rosa, los inmuebles algunos están abandonados, dejados, descuidados, otros inmuebles desafortunadamente su anterior propietario antes de desocupar o desalojarlos dañan los baños, dañan las paredes, son situaciones, pensaría yo un 10-15% de los casos que se presentan estas situaciones. Entonces, si yo me gano un remate de una casa, pues inexorablemente yo tengo que llegar a invertir en mejoras de esa casa, y eso es algo que también debo tenerlo presupuestado para efectos de no quedarme corto en mi proyecto en relación a la finalidad por la cual haya rematado ese inmueble. Si rematé para efectos de revenderlo o de venderlo mejor, estilo flipping inmobiliario, remato a bajo precio, remodelo y vendo a un precio más alto, ¿sí? Pues debo presupuestar los valores o los dineros que voy a invertir para la remodelación de ese inmueble. Lo mismo si voy a rematar para renta, debo de una u otra manera invertir unos recursos, unos dineros para mejorar el inmueble y poder rentarlo, bien sea mediante contrato de arrendamiento o bien sea mediante modalidad de plataformas virtuales como Airbnb. Y con mayor razón debo, por ejemplo, si voy a arrendar a través de Airbnb, invertir un mobiliario, meter unos muebles, meter unas camas, entonces eso también requiere una inversión. En esencia, esas son las tres gastos o inversiones, llamémoslo inversiones adicionales que deben hacerse, además del capital que yo debo tener para poder ofertar una diligencia de remate. Recuerden entonces el 5% por concepto de impuestos sobre el valor de la oferta ganadora, entre el 1.5% y el 2% de gastos de notariado y registro, tratándose de bienes inmuebles o bienes raíces, bienes, vehículos o carros o motocicletas, un promedio del 1%, y los valores que voy yo a destinar para mejorar esa vivienda, mejorar ese inmueble, para poder rentarlo o para poder venderlo a través de la figura del flipping inmobiliario. Espero les haya gustado este video. Recuerden, si quieren aprender a ganar dinero con remates, se pueden inscribir en mi curso. Estamos en promoción navideña, es el único curso que está en el mercado en donde le hago acompañamiento, seguimiento personalizado hasta cuando tú aprendas el método, participes en diligencias de remate y logres replicar ese método. Entonces, si estás interesado en conocer el curso, dale clic abajo en la URL que aparece abajo de la descripción. Nos vemos en otra oportunidad.